Dios lo bendiga, bienvenida a otra enseñanza de la maravillosa palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios y estudiantes de su palabra que somos, no tenemos que tener ninguna duda acerca del hecho ciertísimo de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Vamos a empezar en Hechos capítulo 1, por favor, para ver el tema de hoy. Hechos capítulo 1, y en el versículo 1 leemos: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con, y preste atención a esta frase, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se presentó vivo a los apóstoles después de haber muerto, y lo hizo, como dice que vemos acá, con muchas pruebas indubitables. Quiere decir que las pruebas que dio de su resurrección no tenían ni siquiera la sombra de una duda. Esas presentaciones de nuestro Señor a sus apóstoles y a sus discípulos testimoniaban que había resucitado con un cuerpo nuevo. Esto es muy importante para nosotros. En esto es necesario que nosotros hagamos hincapié. Tenemos que prestar mucha atención, porque el hecho de que Dios haya resucitado a nuestro Señor es la garantía de que Dios nos resucitará también a nosotros. Romanos, el siguiente libro, en el capítulo 8. Romanos 8. En el versículo 11, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese espíritu no se refiere a Dios, sino al regalo que Él nos dio, su don, el Espíritu con minúscula, Espíritu Santo con minúscula. Entonces leamos de nuevo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si usted es hijo de Dios, este Espíritu de Dios mora en usted. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, el Padre del Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, vivificará también nuestros, ahí dice vuestros, es nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Yo acá hice el cambio de vosotros a nosotros porque está hablando de nosotros, los hijos de Dios. El espíritu es de Dios, mediante el cual levantó a Jesús de los muertos. Ese Espíritu Santo de Dios ahora en nosotros es mediante el cual nos levantará a nosotros al regreso de su Hijo por sus santos. Muy claramente, Dios vivificó a su Hijo unigénito, vivificará también a sus otros hijos. Así de simple. Lo que hizo con uno, puede y se obligó a sí mismo a hacer con el resto de nosotros. 1 Corintios capítulo 15, seguimos el próximo libro también. 1 Corintios capítulo 15. Hermoso capítulo de la palabra de Dios para aprender acerca de que lo que pasó con nuestro Señor va a pasar con nosotros. 1 Corintios 15, en el versículo 1 comenzamos, donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, cumplió las Escrituras a rajatabla nuestro querido Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En este registro, estos pocos versículos, 4 versículos que hemos leído, el orden de los acontecimientos, de este acontecimiento tan fundamental para la humanidad toda, se puede describir en en 3 pasos. Los dos primeros son pura sustitución. Fíjese qué es lo que hizo Jesús en lugar nuestro. Eso quiero decir con sustitución. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. No eran los de Él, eran los nuestros. ¿Ven por qué es sustitución? Segundo, fue sepultado y Dios nos acreditó a nosotros todo lo que le pasó y logró y ganó nuestro Señor. Nos lo acreditó en nuestra cuenta como si nosotros mismos lo hubiésemos hecho. Bien. Ahora, estas 2 cosas que son pura sustitución, son 2 cosas que pueden ocurrirle a todo ser humano: morir y ser sepultado. Todos. La tercera cosa, que es el que Dios lo resucitó de los muertos, hasta ahora solamente ocurrió con nuestro Señor y está garantizada para cualquier ser humano que sea hijo de Dios. Es decir, si cree y confiesa, como dice Romanos 10:9. Bien, entonces la tercera cosa es que resucitó y que Dios, si Dios lo hizo con Jesús, lo puede y lo hará con nosotros. Lo puede hacer y lo hará con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Nosotros también lo seremos cuando sea que Él regrese. Vean, cuando uno ve estas cosas se emociona ver el corazón de amor de Dios para con toda la humanidad, para con nosotros en hacernos disponible estas verdades tan simples de la palabra de Dios. La palabra, justamente, la palabra de Dios es el testimonio del corazón de nuestro Dios. Y en ese testimonio de su corazón, que es su palabra escrita, Él nos garantiza que la resurrección de nuestro Señor que la resurrección de nuestro Señor garantiza la nuestra. Ahí será que con esa resurrección nosotros tendremos cuerpos nuevos y estaremos habilitados para la vida por siempre en su reino bajo el mando de su Hijo. Seguimos leyendo, habíamos dejado terminado el 4, continuamos con el 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12, pero primero, recuerden, 2 veces nosotros estamos viendo los testimonios indubitables de la resurrección de nuestro Señor, pero recuerden, los 2 primeros era conforme a las Escrituras. Además de eso, había más pruebas indubitables que son las que vamos a leer ahora. 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Estos más de 500 hermanos tuvieron frente a sus ojos el testimonio de la resurrección, a Jesucristo mismo resucitado. Nuestro testimonio, sin embargo, es igual de fiel, pues es esta palabra que estamos leyendo y lo es también cada vez que nosotros hablamos en lenguas. Igual de veraz el testimonio, porque lo estamos leyendo de la palabra que es de Dios. Entonces, haberlo visto, que nosotros no tuvimos ese privilegio aún, lo tendremos en el futuro. Haberlo visto es un gran testimonio, pero la palabra da testimonio de que esto ha ocurrido así. Y además lo hacemos, damos testimonio cada vez que hablamos en lenguas. Bueno, este capítulo continúa tratando el tema de la resurrección de Jesucristo. Algunos de entre nuestros hermanos
de Corinto decían que la resurrección de los santos no iba a ocurrir. Eso era lo que decían. Sí, está bien, Jesucristo resucitó, pero no va a haber resurrección de los santos de Dios. Y creer así, creer incorrectamente de esta manera, por este punto central, pivotal de la cristiandad, que es la resurrección de nuestro Señor y la nuestra futura, es un verdadero problema. Por eso Pablo, hablando por revelación, corrige el serio error en el que ellos estaban. Recuerdan que estábamos en 1 Corintios 15, llegamos al 8, ahora vamos al 12, donde dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿ven? Ellos predicaban que Cristo resucitó de los muertos. Muy bueno, muy bueno. Lo mismo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros predicamos que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero esta gente además decía que no hay resurrección de los muertos. Muy malo. Muy bueno predicar que Cristo resucitó, muy malo predicar que nosotros no resucitaremos. Era lo que ellos creían. Continuamos leyendo el versículo 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es una locura pensar eso. Porque si no hay resurrección de los muertos, digamos que es así, dice Pablo, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Lo ven? Una resurrección absolutamente atada, vinculada, soldada a la otra. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Quiere decir que si yo voy y predico que Jesucristo resucitó, pero no creo que nosotros como hijos de Dios vamos a ser resucitados, entonces mi predicación es vana, pero la nuestra no es vana, ¿eh? No lo es, porque Cristo resucitó y nosotros lo seremos también. Así que Pablo está haciendo acá una declaración, está yendo por el absurdo, para que ellos vean la locura de lo que ellos pensaban. Entonces, en el hipotético caso de que no hubiera resurrección, entonces todo lo que predicáramos de la palabra de Dios sería vano, sería vacío, y nuestra creencia también estaría vacía. Gracias a Dios que nuestra creencia no es vacía, que ese no es el caso. ¿Qué pasaría si creyéramos esa mentira? Bueno, la palabra dice que seríamos llamados falsos testigos de Dios. Miren lo que dice el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Como dije, una resurrección, la de nuestro Señor, absolutamente soldada, perfectamente soldada con la nuestra futura. Lo que Pablo les dice aquí es que ellos habían dicho o testificado acerca de la resurrección, y si eso no hubiese sido verdad, entonces ellos serían falsos testigos de Dios. Eso es lo que está diciendo. No les dice directamente que son falsos. Si ellos creyeran eso, serían falsos testigos. Pero en realidad no lo eran, porque la resurrección ocurrió y la garantía la tenían ellos, igual que la tenemos nosotros, evidenciada por medio del Espíritu Santo de Dios en nosotros, cada vez que hablamos en lenguas. Continuamos. Versículo 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjese qué tremendo problema. Esto sería un problemón si Cristo no hubiese resucitado. Porque parte del pago por todos los pecados, por el de Adán, básicamente, y por todos los pecados de la humanidad, fue pagado, entre otras acciones, con la resurrección de nuestro Señor. Entonces, si no hubiese resucitado, estaríamos todavía en los pecados. ¿Se da cuenta? Sería terrible eso. Qué situación que, gracias a Dios, fue hipotética. Pues bien, debido a la resurrección de Cristo, nosotros tenemos acceso a la vida espiritual, a Espíritu Santo dentro nuestro y a poder manifestarlo. Tenemos acceso a andar en vida nueva. Gracias a que Jesús resucitó, a que ascendió y que se sentó a la diestra de Dios, nosotros ganamos un intercesor. Y al decir ganamos, no es que nosotros lo logramos, no, nos lo ganaron por nosotros. Fue por pura gracia.
tenemos acceso a la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Tenemos acceso a la salvación, fuimos librados de la ira venidera y ya no estamos más en nuestros pecados. ¡Qué gran cosa! Fíjense, el punto central de la cristiandad gira en torno a la resurrección de nuestro Señor, que garantiza, recuerden, es el punto pivotal de la cristiandad, garantiza nuestra resurrección futura. Versículo 18, recuerden que el apóstol Pablo estaba yendo por el absurdo para demostrarle la locura de lo que ellos creían. Entonces en el 18 le dice, bueno, si ese fuera el caso, ¿no? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, murieron y no van a ser resucitados. Pero gracias a Dios que no es así, les está mostrando la locura de lo que pensaban. 19. Nuevamente, en ese tren de pensamiento, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, pero no lo somos. No lo somos porque la resurrección de nuestro Señor ocurrió y la nuestra ocurrirá. Así que no somos dignos de ninguna conmiseración. Nosotros somos somos benditos, somos gente muy privilegiada por ser hijos de Dios. Es el maravilloso Dios que nos eligió para ser sus hijos, que nos hizo sus hijos sin que hiciéramos nada nosotros, nos dio, entre otras cosas tremendas, como si no nos hubiese dado nada. Nos dio la certeza de nuestra futura resurrección. ¿Cómo lo hizo? Dio la certeza habiéndolo resucitado a nuestro Señor. Versículo 20, y ahí terminamos con este capítulo 15, 1 Corintios 15 por un ratito, pero dejen un dedo después de leer esto porque leemos otro y regresamos acá. Pero miren lo que dice el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, es decir, en contraste a toda esta tontería que ustedes creían. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron deshechos. No es ultimicias, es primicias. Quiere decir que hay segundicias nosotros. No es el último que va a ser resucitado, es el primero que ha sido resucitado. Eso quiere decir primicias. Habrá más seres humanos, hijos de Dios, que seremos resucitados si el caso se diera en el futuro, cuando regresa nuestro querido Señor a elevarnos, a encontrarse con nosotros en las nubes. Colosenses capítulo 3, recuerden dejar un dedito acá. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3. En el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, mire lo que es Cristo para nosotros. Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es lo que les decía, cuando Él regrese, nosotros subimos con Él. Seremos manifestados con Él en gloria, juntamente, arriba ascenderemos todos. Cuando uno escucha hablar en lenguas, tiene la absoluta prueba de que Cristo fue resucitado, fue ascendido y fue sentado a la diestra de Dios, su Padre y el nuestro. Damas y caballeros, la redención de nuestras vidas fue completa, perfecta, no quedó ni un centavo por pagar. Nuestro querido Dios pagó todo, aunque no debía nada, y lo hizo con la vida de nuestro precioso Salvador. Perfecta y amorosa sustitución de Él por todos nuestros pecados. Recuerde, la pasada resurrección de mi Señor es la garantía absoluta de mi futura resurrección. Dígalo a viva voz, dígale eso a las personas, dígale que Jesucristo resucitó y dígale que los hijos de Dios resucitaremos si se diera el caso, como dije, cuando viniera el Señor Jesucristo, porque resurrección se usa para los que duermen en Cristo cuando venga el Señor. Capaz que viene ahora, entonces, por poner un ejemplo, a mí no necesitaría resucitarme, pero tendría que transformarnos a todos los que estamos vivos. Pero de hecho, si pudo resucitar al Señor Jesucristo, también podrá a nosotros si se diera el caso. Regresamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, donde habíamos dejado. En el versículo 21 dice:
Mire las certezas de la palabra de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, preste atención a lo que estamos leyendo, preste atención a lo que estamos leyendo. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro perfecto sustituto porque Él fue un hombre como usted y como yo. Más bien, un ser humano como nosotros. Fue un ser humano. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de muertos. Los seres humanos que somos hijos de Dios, somos resucitables por Dios, por nuestro Padre Celestial. Porque otro ser humano, semejante a Adán y a nosotros, ya fue resucitado en primer lugar. Leímos que Él fue las primicias. Bien. Qué importante entonces entender que Jesús no fue una deidad, que Jesús no fue una tercera parte de una deidad, sino un hombre en todo semejante a nosotros. Adán, el Señor Jesucristo, nosotros. La misma naturaleza, seres humanos. ¿Por qué dirá esto? En el 22 te dice que porque así como en Adán todos mueren, eso es cierto, también en Cristo todos serán vivificados. Ojo, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, nosotros las segundicias en su venida. Juan capítulo 3, por favor, el Evangelio de Juan. En la resurrección del Señor Jesucristo tenemos la esperanza del retorno de Él y de nuestra inmediata transformación. Ya sea que para ese entonces estemos, entre comillas, despiertos o, entre comillas, durmiendo. Cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su posterior ascensión y que Dios lo sentó a su diestra, todas las realidades que tenemos en virtud del nuevo nacimiento son evidenciables, demostrables, es decir, son posibles de ser o pasibles de ser manifestadas a los sentidos. Así que, con toda la autoridad de las Escrituras, nosotros podemos conmemorar la resurrección de nuestro Señor. Ese fue un evento singular en la vida de nuestro Salvador, un ser humano como nosotros, en el que nos hizo partícipes de las maravillosas bendiciones recibidas gratuitamente por el amor de Dios a nosotros. Así que tranquilos, con todo denuedo, con toda pasión, con todo entusiasmo, salgamos, proclamemos que nuestro Señor Jesucristo ha sido resucitado por Dios y que logró inconmensurables beneficios para todos los hermanos de Él, hijos de nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Digámosle a la gente que el Señor Jesucristo resucitó y que nosotros seremos transformados cuando Él regrese. En Juan 3 quiero decirle por qué Dios hizo esto sin que nosotros hiciéramos nada. Bueno, fíjese lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué tremendo el amor de Dios manifestado en su derramarnos vida por siempre a nosotros. En la época que Dios envió a su Hijo unigénito como sustituto por nuestros pecados, la gente del mundo se estaba perdiendo igual que se pierde hoy sin tener vida eterna, sin tener vida por siempre. Nuestro Padre Celestial vio la imperiosa necesidad de arrojarles y arrojarnos un salvavidas. Entonces envió al capitán de la salvación. Esa necesidad aún no ha terminado. Por eso, Él y su Hijo nos envían a nosotros. El Padre lanzó el salvavidas literal
para que nadie se pierda, sino que tenga vida por siempre. A ese tener vida por siempre, la Biblia también lo llama ser salvo. Fíjate qué simple. 2 versículos que dicen el por qué Dios envió al Señor Jesucristo. Juan 3, 16 y 17. Ninguna complicación. En blanco y en negro, en castellano. Cualquiera que entra lo lee, su vida debiera ser transformada por semejante realidad, semejante grandeza y simpleza de Dios. Dios fue compelido por su amor a entregar a su Hijo. Dios no quiso ni quiere condenar a nadie. En cambio, quiso y quiere que todo el mundo tenga vida por siempre, o lo que es lo mismo, que el mundo sea salvo por su Hijo. Fíjense cómo se asocia la primera venida de Jesús y nuestro creer en su nombre con el reino venidero, porque habla de la vida eterna, de la vida por siempre junto a nuestro hermano y Señor y junto a nuestro querido Padre Celestial y a nuestros hermanos en Cristo. Estos cuerpos que tenemos ahora no son aptos para aquella vida por siempre. Por eso nuestro Señor nos transformará y nos dará cuerpos nuevos, absolutamente rediseñados, para desgaste nulo y envejecimiento cero. Esa es una promesa de la palabra de Dios. Hoy día nuestro querido Señor trabaja sin descanso junto a nuestro Padre Celestial para darles vida por siempre a aquellos que lo busquen. Porque de tal manera sigue amando Dios al mundo, que entregó a su Hijo, a nuestro Señor, para que nadie se pierda, sino que tenga vida por siempre. Jesucristo ya no está entre nosotros de la manera que estuvo. Sí está entre nosotros, pero no estuvo de la manera que estuvo por 40 días después de su resurrección hasta Pentecostés. Aún habiendo sido tan maravilloso tenerlo delante de ellos a nuestro Señor, nuestro bendito Señor estaba en un solo lugar a la vez. Hoy día está en cada hijo de Dios, gracias a lo que Dios hizo en Jesús por nosotros. Hoy día, damas y caballeros, es Dios en Cristo, en nosotros, nuestra esperanza de gloria. En tantos lugares como cada uno de nosotros estemos y nos despertemos a la realidad de Dios en Cristo en nosotros y proclamemos la verdad de Dios, el amor de Dios, la misericordia y gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo.